Buenos días, nos encontramos nuevamente para revivarnos con la palabra del Señor. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 27, un largo capítulo, el cual nos narra aquellos sucesos que acontecieron durante esa semana, aquella semana en la cual nuestro Salvador Jesucristo daría su vida en propiciación por nosotros. Antes de nuestro estudio, le invito a empezar en oración. Padre Celestial, gracias Señor por tus misericordias, gracias por esta nueva jornada, gracias Señor por la vida. La ponemos en tus manos y ahora al estudiar este capítulo, rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlo y que también Señor escuchemos tu llamado y estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El Señor recuerda a sus discípulos que en tan solo 2 días debía morir el Cordero Pascual, pero era Él mismo quien sería crucificado. Ellos no querían todavía aceptarlo, pues la crucifixión era la muerte más cruel y también denigrante a la cual una persona podía ser sometida. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Pues esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. Al darse cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Jesús nuevamente vuelve a Betania, que estaba muy cerca de Jerusalén, y una mujer pecadora que había gastado su salario producto del pecado en un vaso de perfume de alabastro, viene arrepentida, derrama sobre el Señor aquel perfume carísimo, esperando perdón por sus pecados. Y el Señor menciona que ese era el ungimiento que se le estaba haciendo, pues, porque Él iba camino a la sepultura. Y esto también se lo hizo en memoria de aquella mujer de quien en los otros evangelios profundizaremos más sobre ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Judas, alejado del Señor, ya había entregado sus pensamientos al enemigo y ahora está dispuesto a vender por este salario al maestro 30 piezas de plata, algo equivalente a 120 jornales. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12.
Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él. Pero, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Los discípulos con antelación preguntaron al maestro en dónde deseaba festejar la Pascua, que era el recuerdo de la liberación del pueblo de Israel allá de Egipto. Y haciendo como Jesús dijo, estuvieron en aquel día y cuando cayó la noche se sentaron juntos a la mesa con el maestro, en donde él recuerda que uno lo iba a entregar. Empiezan a preguntarse, ¿soy yo, Señor? Hasta que Judas Iscariote hace la misma pregunta, ¿soy yo, maestro? Y el Señor responde con un, tú lo has dicho. Y en este día que recordaban la liberación de la esclavitud de Egipto, el Señor inauguraría una nueva institución que hasta el día de hoy nos recuerda a nosotros la liberación del pecado. Así, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús instituye la cena del Señor, en donde nosotros tenemos la oportunidad de participar del pan que es símbolo de su cuerpo y del jugo de la uva, el vino fresco que es símbolo de su sangre derramada por cada uno de nosotros. Y hasta el día de hoy podemos celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor para recordar la liberación del pecado mediante el sacrificio de Cristo y para ser perdonados en ese momento que la celebramos. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Después de cantar el himno, salieron al monte de los olivos. Este himno era, al inicio de la cena, el Salmo 113 y Salmo 114 cantado. Y al final de la cena, desde el Salmo 115 hasta el Salmo 118. Van hacia el monte y el Señor dice, todos se van a escandalizar de mí esta noche. Pedro, siempre más adelante que los demás discípulos, responde, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Y el Señor le recuerda que antes que el gallo cante, él en esa misma noche le negaría por 3 veces. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor escoge nuevamente a sus 3 discípulos más allegados
y los invita hacia el jardín que estaba a los pies del monte de los olivos, llamado Getsemaní o prensa de aceite, y les pide que lo esperen un momento mientras él ora, explicándole que su alma estaba muy triste hasta la muerte, pidiéndoles que velen junto a él, pues estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aunque Jesús dependía enteramente del Padre, su condición humana le causaba gran sufrimiento por todo lo que él iba a pasar. En ese momento, dice la Biblia de Andrews, sufrió como sufre cualquier humano en un mundo de pecado y deseaba que la agonía llegara a su fin, pero su confianza en el plan de Dios, en el plan de salvación, era absoluta, pues sabía que era necesario entregar su vida en rescate por toda la humanidad. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras en que es necesario que así se haga? Al que yo bese, ese es, prendedlo. Cuando nosotros no estamos dispuestos a obedecer al Señor, lo estamos traicionando de la misma manera que lo hizo Judas. Estamos dándole un beso de traición al Maestro. Salve, Maestro. Y lo besó. Cuando aquellos que venían con Judas toman al Maestro prisionero, menciona el texto que uno de los que estaban con Jesús saca su espada y le quita la oreja al siervo del sumo sacerdote. Juan, en el capítulo 18, versículo 10 de su evangelio, menciona que fue Pedro: Vuelve tu espada. Yo puedo pedirle a mi Padre y él me mandaría 12 legiones de ángeles para que me rescaten. Pero es necesario que se cumpla lo escrito en la palabra. Isaías 53 dice que como oveja habría de ser llevado al matadero. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Ahora que el Señor estaba en manos de aquella multitud, todos los discípulos, todos, incluyendo Pedro,
salen huyendo. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro los siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando, se sentó con los guardias para ver el fin. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Apocalipsis capítulo 1 dice que el día que Cristo vuelva en gloria y majestad en las nubes de los cielos, estarán presentes aquellos que lo traspasaron. Y aquí el Señor les dice a ellos: Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquella resurrección especial será para todos aquellos que en ese día lo juzgaron, lo abofetearon, le dieron puñetes, lo clavaron, lo laceraron y por último, lo mataron. No creían que Él era el Cristo, pero tenían al Cristo, al Hijo del Dios viviente, frente a frente con ellos. Entonces, estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuán convencido estaba Pedro de su capacidad humana para resistir en aquel momento difícil. Se había deslindado del maestro, había salido huyendo, luego vuelve y desde lejos él está viendo cuál era el fin, en qué iba a parar esto. ¿Será que el maestro los va a destruir? ¿Será que el maestro se va a liberar? Y cuando la gente se da cuenta que después de haber caminado 3 años junto al maestro, ahora Pedro se parecía a él, hablaba como los otros discípulos y al ser encarado niega 3 veces. Y no solo eso, sino que con maldición. En ese momento el gallo cantó y Pedro se vio cuán pecador era. Nosotros también hemos negado al Maestro. Si estamos haciendo cosas que sabemos no debemos hacer, estamos negando al Maestro. Si usted es una persona que tiene un título de cristiano, pero no refleja a Cristo y actúa a lo contrario de lo cual hubiese hecho Cristo en su lugar, también está negando
al Maestro. Oremos hoy y digámosle: Señor, ayúdame que me mantenga cada día tomado de tu mano poderosa. Cúbreme con tu manto de justicia y que realmente esté dispuesto a sufrir cualquier vicisitud por tu causa. ¿Está usted de acuerdo? Terminemos en oración. Padre Celestial, ¿cuántas veces te hemos negado, Señor? ¿Cuántas veces hemos escondido que somos tus seguidores, cristianos, hijos tuyos? ¿Cuántas veces con nuestros actos hemos hecho lo contrario a tu voluntad? Por eso hoy, Señor, venimos a ti y pedimos perdón. Por eso hoy, Señor, no queremos ser culpables del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, sino cubiertos por su sangre poderosa, ser limpios de todo pecado. Acompáñanos, Señor, dirígenos en esta jornada. Ponemos nuestra vida en tus manos y pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga una excelente y bendecida jornada.